Una presunta reunión que habían citado y a la cual no asistió fue el tema con el que se inició un sinnúmero de llamadas telefónicas a un ciudadano en Barrancabermeja a quien hoy llamaremos como Pedro, por parte de un hombre quien se identificó como integrante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Hace más o menos como unos 2 meses, 3 meses, recibí varias llamadas perdidas y todo. Y en una de esas llamadas tan insistentes, pues contesté y me decían que eran gaitanistas y pues empezaron pues como que me decían de dónde vivía yo, pues todos mis datos personales y todo, número telefónico, dirección, todo. Pedro, nuestra víctima de llamadas extorsivas de hoy, trabaja en el área rural, por lo que el temor en cada uno de sus viajes se apoderaba de él. Sin embargo, las llamadas no paraban y la petición era clara. Me pedía dinero, me pedía unas municiones, tenía que llevarle a un punto específico acá en Barrancabermeja. Al final me di cuenta que esta llamada era porque yo había creado una compañía en la Cámara de Comercio y nunca la había puesto a funcionar. Esta situación generó ciertas sospechas en Pedro y recordó que no solo a él le ha pasado, pues ha conocido varios casos en los que días después de registrarse en la Cámara de Comercio, las llamadas extorsivas aparecían por arte de magia. Cuando ya me muestra que es por el lado de la Cámara de Comercio, pues ya yo decidí no contestar más y incluso pues fue duro un tiempo después de esa llamada, pero ya no pasó más. Y pues he escuchado muchas veces que pasa mucho por el tema de la Cámara de Comercio, que como que venden los datos de las personas para poder extorsionar. Además, expuso cómo desde niño ha tenido que presenciar de cerca este tipo de amenazas. Mi familia es empresaria y pues como contratistas, en cada contrato eran llamadas, en muchas ocasiones si llegara mi papá, se metían a la casa, a la empresa, ¿sí? Se llevaban las cosas, los carros, todo era así a lo mal, ¿sí? La víctima relató que mantuvo conversaciones con los extorsionistas durante varios días, intentando comprender la gravedad de la amenaza. Diariamente podían hacerle hasta 5 llamadas. Duramos en negociaciones más o menos como una semana. Hacían 4 o 5 llamadas al día. Cada llamada duraba media hora, 40 minutos. Y más que todo era como amenazando de que iban a ir a mi casa, de que iban a ir pues, a hacerme daño si yo no daba ese capital, ¿sí? Sí, tenía que llevarle a un punto específico. Que la conversación inició fue con que ellos habían hecho una reunión y yo no había asistido. Que ellos me habían mandado un comunicado para que yo asistiera y yo no asistí. Entonces, a partir de ese momento yo era un objetivo militar para ellos. Para Pedro, esas palabras eran mayores, por lo que en ese momento su atención se centró en esta situación. Pero al descubrir que la información personal que le mencionaban a través del teléfono no era completa y no había seguridad en algunos aspectos, decidió no denunciar y simplemente aplicar medidas como el no contestar números extraños, y aunque inicialmente pensó en pagar la extorsión, al final optó por no hacerlo. Al comienzo me dio como miedo, ya después pues, con la Cámara de Comercio ya entendí que era simplemente alguien con una base de datos haciendo llamadas y pescando pues en río revuelto. Entonces no, por ese tema yo no contesto números desconocidos ni nada de eso. Sí, los números que contesto tienen que estar registrados o con el identificador de llamadas y poder yo saber quién es el que me llama.
Sin embargo, este hombre se llenó de valentía y al final retó a la persona que lo extorsionaba. Yo he pasado por esto ya muchas veces, entonces ya hoy es normal. Lo único que sí hago es cambiar rutas siempre. Siempre cambio rutas o cambio de transporte o lo que sea, muy frecuentemente. Ya como por maña mía, ¿sí? Y ¿qué? Al comienzo sí medio duro, ya hoy no. En medio del temor constante, su testimonio refleja una realidad silenciosa que viven muchos empresarios en el país. La inseguridad no solo acecha en las calles, sino que también se cuela por una simple llamada, disfrazada de control territorial, pero con raíces en la vulnerabilidad de los datos públicos.